El libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, dice lo siguiente. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan, ¿sí? En realidad, dice el escritor, sin fe es imposible agradar a Dios. Y el libro de Hebreos, el capítulo 11, habla de un montón de personas que delante de los ojos de Dios son catalogados como héroes de la fe. ¿Qué quiere decir? De que por su persistencia, por su perseverancia, por la fe puesta en Dios, por sobre todas las cosas, lograron cosas que no cualquier ser humano puede lograrlas. Es solamente viendo el poder de Dios manifestándose a sus hijos y a esas personas, es donde verdaderamente Dios ve el agrado de esa fe inigualable, ¿sí? Y esas personas que están en ese capítulo 11 de Hebreos son personas comunes como vos y yo, que tuvieron grandes historias de fe, y gracias a su fe fueron catalogados como héroes, ¿sí? Los héroes de la fe mencionados en Hebreos 11 son personas del Antiguo Testamento que demostraron una fe extraordinaria en Dios. Algunos de los héroes de la fe mencionados en este capítulo incluyen a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Moisés, Rahab, ¿sí? Gedeón, Sansón, David y muchos otros. Cada uno de estos personajes mostró una fe inquebrantable ante las situaciones por las cuales debían atravesar, ¿sí? Y te voy a nombrar 3 casos particulares. El primero es Noé, y es considerado un hombre de fe porque construyó el arca, ¿sí?, según las instrucciones de Dios, a pesar de no haber visto nunca antes una inundación. Entonces, para la sociedad, para el mundo, ¿sí?, para su ciudad, para sus amigos, para la gente que lo conocía muy, muy de cerca, sabemos que Noé para ellos estaba loco. Pero él tenía una convicción y tenía una certeza. Y dice que Noé confió en la palabra de Dios, confió en lo que Dios le había dicho, confió en lo que Dios le había hablado y actuó en consecuencia. Mirá al que tenés al lado tuyo y decirle, actuar en consecuencia. Él actuó en consecuencia a la palabra que había recibido de parte de Dios. El otro ejemplo, el segundo ejemplo es Rahab, ¿sí?, que es considerada una heroína de la fe por su valiente acto de proteger a los espías israelitas enviados por Josué cuando estaban espiando la ciudad de Jericó, ¿sí? A pesar de ser una prostituta y una mujer cananea que no pertenecía al pueblo judío, una persona que no tenía sus mismas tradiciones. Rahab reconoció la grandeza de Dios por sobre todas las cosas y su poder sobre todo lo que iba a acontecer. En eso pasa que Rahab esconde a los espías y los ayuda a llevar adelante el plan que Josué tenía para poder armar una estrategia, ¿sí? Ella, al creer en Dios, arriesgó su vida y la de sus familias. Y por su fe y acción, Rahab y su familia fueron salvados cuando Jericó fue destruida. Y posteriormente, Rahab se convirtió en un ancestro del linaje de Jesús. Cuán importante es no la condición por la cual Rahab vivía o las decisiones que había tomado en su vida, sino que cuando se encuentra con Dios, toma la decisión correcta, que cambia su vida para siempre, no solamente de ella, sino que de sus siguientes generaciones.
Y el último caso es de David, ¿sí? Que es considerado el gran héroe de la fe debido a su valentía, a su confianza y dependencia en Dios a lo largo de su vida. A pesar de enfrentar numerosos desafíos y adversidades, David demostró una fe inquebrantable en Dios. Desde su juventud, cuando derrotó a Goliat, y con el paso del tiempo podemos ver la historia de David siempre aferrado a Dios, siempre aferrado a Dios. Aunque cometió errores, su corazón siempre estaba inclinado hacia Dios. E hizo lo que un héroe de la fe tiene que hacer. Cuando llegan esas situaciones que aprietan, esas situaciones que nos muestran cuán equivocados estamos en muchas cosas, pero él se volvió a Dios. Él volvía automáticamente, era muy sensible y percibía muy rápido cuando el Espíritu de Dios le hablaba a él, y volvía automáticamente a lo que le llenaba, que era la presencia de Dios. Entonces estos tres héroes te comparto y hacemos énfasis para ver tres cosas rápidas. Por ejemplo, en Noé, ¿sí?, que actuó en consecuencia. Rahab, ¿sí?, dice que por su fe y acción y rápida acción, por su fe y rápida acción. Y David, aunque cometió errores, era una persona que dependía íntegramente de Dios. Estas son algunas de las personas que sus historias fueron transformadas por una fe inquebrantable, por una decisión y una convicción que ellos se apoderaron desde un comienzo. Cada persona, escuchá bien, iglesia, cada persona tiene una historia. Vos tenés una historia, yo tengo una historia. Todos los que estamos acá tenemos una historia. Y esa historia se transforma y va en modo creciente, ¿sí? Va creciendo esa historia cuando aplicamos un factor común en cada una de nuestras vidas, que es la fe en Dios. Que es la fe en Dios. Yo tengo mi historia personal de cómo conocí a Jesús, y de seguro vos también tenés tu historia personal de cómo te acercaste a Jesús, de cuando conociste a Jesús, de cuando entraste en el proceso de sanidad, de restauración, de dejar cosas que no le agradaban a Dios. Cada uno tiene su historia particular, pero entre todas las historias que hoy podemos contar y testimonios en donde engrandecemos el nombre de Dios, hay un factor común, que es nuestra fe en Dios, que nos hace ser historias vivas de fe. Historias que se manifiestan a través de una iglesia, a través de una congregación, a través de una comunidad, a través de tu ciudad, a través de tus amigos. Sigo. La fe es el instrumento para tener una historia en victoria, ¿sí? La fe es un instrumento, es un don que tenemos, es un regalo para tener una vida en victoria, una vida en crecimiento, una vida que honre el nombre de Dios. Que cada vez que proclamemos, cada vez que testifiquemos, cada vez que prediquemos de Dios, Dios sea glorificado, pero por tu fe. Tu fe, lo que vos vas a hablar, lo que vos vas a decir, va a tener un poder de parte del Espíritu Santo y se va a reflejar y se va a ver lo que estás viviendo. En cambio, cuando nuestra fe, ahí en Lucas capítulo 5, hay una particularidad, que los discípulos flaquearon en su fe. Y Jesús le dijo que nunca le falte la fe. ¿Qué quiere decir? Nos da una pauta de que nuestra fe en algún momento puede flaquear. En algún momento nuestra fe puede tener altos y bajos.
Por eso hoy, de parte del Espíritu Santo, vengo a decirte esto, de que tu fe es el instrumento para llevar una vida en victoria, para llevar una historia en crecimiento, para que el día de mañana, cuando tus hijos, cuando le cuentes tu testimonio de cómo conociste a Jesús, de dónde Jesús te sacó, ellos puedan ver de que hay una historia en crecimiento, de que en todo momento en tu vida pudiste ver la mano de Dios proveyéndote, que en todo momento pudiste vivir la mano de Dios guardándote de todo mal, de toda enfermedad, de toda situación, y ese va a ser tu testimonio. Tener fe en Dios puede impactar a una persona de varias maneras. De varias maneras. Lo primero que puede suceder es que tenemos un sentido, nos apropiamos de un sentido de propósito y esperanza. Propósito y esperanza. La fe en Dios puede proporcionar un sentido de propósito y significado de la vida. ¿No te ha pasado o no te pasó en algún momento? Quizás a vos no, pero escuchaste que hay personas que dicen, no le encuentro sentido a la vida. No sé cómo sigue, no sé qué va a dar de esto en lo social, en lo económico. No sé para qué trabajo, no sé para qué tengo una familia. ¿No escuchaste? Yo he escuchado un montón de veces. Es más, cuando no tenía a Jesús, también lo he pensado. ¿Qué sentido tiene la vida? Y eso pasa cuando nuestra fe empieza a obrar en nosotros. Al aceptar a Jesús, tenemos un sentimiento de propósito. ¡Wow! Algo Dios puede hacer conmigo, con mis defectos, con mis virtudes, con cosas que lucho y que me rindo delante de Dios, las rindo a Él. Pero encuentro un sentimiento de propósito, encuentro un sentido a la vida. Y eso pasa solamente cuando ponemos en obra nuestra fe en Dios. Romanos capítulo 15, verso 13, dice que Dios, quien nos da seguridad, los llene de alegría, que les dé paz que trae al confiar en Él, y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. La esperanza no la vamos a encontrar en las personas. Te puede ir bien con tu grupo de amigos, te puede ir bien con la congregación donde formas parte, te puede ir bien en tu trabajo, te puede ir bien en la sociedad. Pero eso no es lo que te va a dar la esperanza. Eso no es lo que te va a dar un sentido de vida, sino que es tu fe en Dios la que va a cambiar tu forma de ver las cosas. Lo segundo, ¿sí?, que impacta en una persona es que trae consuelo y fortaleza. Consuelo y fortaleza. La creencia y convicción en el poder de nuestro Dios nos brinda consuelo y fortaleza en momentos de dolor, pérdida o dificultades. Esta semana nos tocó despedir a nuestro amigo Javi. Pero nuestra fe en Dios nos hace creer y nos da la certeza y la convicción de que Él está en un lugar mejor. Alguna pérdida que hayas tenido te da la certeza y la convicción, tu fe en Dios. Ese don, ese regalo que Dios desató sobre tu vida y que hoy vos te apoderás. Que hoy vos le decís al Señor, gracias Dios por la fe que me has dado. Filipenses capítulo 4, verso 6 dice, no se preocupen por nada,
En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Lo tercero que impacta en una persona es que nos da una guía moral. Una guía moral. La fe en Dios puede influir en las decisiones y acciones de una persona. Nuestra fe en la palabra de Dios es lo que nos enseña a caminar en Dios. Nuestra fe en la presencia de Dios es lo que nos corrige muchas veces cuando no estamos haciendo bien las cosas. Más allá que siempre hay un hermano, ¿no? Un hermano lija que pasa y te raspa. O ese hermano que el Señor le puede dar revelación. Pero más allá de eso, mediante la fe que ponemos por obra en la palabra de Dios, es lo que nos corrige a nosotros cuando estamos equivocados. Nos da una guía de cómo seguir siendo buenos hijos de Dios. Sigo. Y la cita bíblica es Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6, que dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y te mostrará cuál es el camino a tomar. ¿Cuál es el camino a tomar, Señor? Y es mi fe la que pongo en juego cada vez que quiero hacer la voluntad de Dios. Es según el grado de tu fe lo que vas a conseguir poder hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se hace por cuántos seminarios tengas, por cuántos libros te compres. La voluntad de Dios la hacemos porque nuestra fe nos lleva a agradar a papá. Nuestra fe nos lleva a robarle una sonrisa a Dios. Robarle no sería la palabra correcta. Sacarle sería la palabra correcta. Esa es nuestra fe cuando nosotros la aplicamos a nuestras vidas y obramos mediante la fe en nosotros hacia Dios. Lo cuarto, ¿sí?, que obra en nosotros mediante la fe es que encontramos una comunidad en donde servir a Dios y encontramos pertenencia. ¿Sí? Tu fe te va a llevar a aplicar en algún lugar donde vos te muevas. Acá cuando nos juntamos entre hermanos, cuando está el Espíritu de Dios en medio de nosotros, y acá somos todos de fe, ¿eh? Acá somos hombres y mujeres de fe. Vení que yo te oro, vení que... Rápido aplicamos nuestra fe en Dios. Y gloria a Dios por eso. Pero también la fe obra en nosotros cuando nos movemos en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Me pasó hace poco algo en una reunión de jóvenes. Los chicos estaban acá haciendo unas actividades y afuera había una persona que irrumpió en la iglesia, quiso entrar y estaba tomado por el alcohol y bueno, un montón de situaciones. Lo llevé afuera amablemente, así como los de seguridad, amablemente, lo llevé afuera. Y cuando entré, un hermano me dice: ¿oraste por él? No oré por él. Y a veces nuestra fe es puesta en juego. A veces nuestra fe está puesta a pruebas en los lugares donde nos movemos. ¿O no te ha pasado que algún compañero viene y te cuenta sus problemas
y vos le decís, qué bárbaro. Y ahí es cuando nosotros debemos poner en práctica nuestra fe. Che, mirá, vos sabés que Dios restauró mi matrimonio. Dios hizo cosas maravillosas en mi familia. Dios transformó mi corazón. Dios me sacó de las adicciones. Dios me liberó de tantas cosas. Esa es nuestra forma fácil de aplicar nuestra fe. Pero Dios nos dio un lugar, una comunidad. Dios nos dio una ciudad para bendecir y nos dio pertenencia en ella. Quiere decir de que vos sos luz donde Dios te puso. Vos sos una luz de parte de Dios. Sos la herramienta de Dios para la sociedad. Sos la herramienta de Dios para ese matrimonio que está destruido. Sos la herramienta de Dios para ese compañero de colegio o de facultad que está perdido y ahogado en las adicciones. Cuando entendemos eso nos damos cuenta, wow, todo lo que tengo para hacer. Ya no estoy en la congregación solamente ocupando un lugar. Ya no sirvo a Dios solamente en el ministerio de alabanza. Perdón, los de adoración. Ya no sirvo a Dios solamente en el ministerio de protocolo. No, tengo tantas cosas para servir. Tengo tantos lugares para ir a aplicar la fe que tengo en Dios. Y eso es maravilloso. ¿Cuántos dicen? Amén. Hebreos capítulo 10, verso 24 y 25 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día del regreso de Jesús se acerca. Animémonos unos a otros. Busquemos la forma de servir a Dios. Busquemos la forma como congregación de llevar el evangelio. Lo quinto, que impacta en una persona a través de la fe es el perdón y la reconciliación. Es el perdón y la reconciliación. La creencia en nuestro Dios compasivo y misericordioso puede llevar a una mayor predisposición o disposición para perdonar y buscar la reconciliación con los demás. Tu fe en Dios es lo que te va a llevar a tomar la decisión de perdonar ciertas ofensas. No ciertas, todas. Tu fe en Dios es la que te va a impulsar. Siempre hablamos y enseñamos de que no perdonamos por un sentimiento, porque siento perdonar. Sino que perdonamos porque tenemos fe en Dios y conocimos el perdón de Dios. Y gracias a ese perdón, hoy yo tomo la decisión de perdonar. Conocemos el poder que tiene el perdón y la reconciliación cuando aplicamos nuestra fe en Dios. No cuando la persona que nos ha lastimado, que ha dicho algo de nosotros, ha hablado de nosotros. Porque siempre pasa eso, ¿no? O acostumbramos a eso, que esperamos que la otra persona me salude. O que la otra persona venga y me pida perdón. No. Es por el grado de mi fe a Dios, al Dios que sirvo, al Dios que predico. Es el grado de fe que tengo hacia mi Dios compasivo y misericordioso. Es lo que me lleva a mí a tomar la decisión de perdonar y buscar la reconciliación con los demás.
a vivir en paz. Es por la fe, es por mi fe en mi Dios. Es por tu fe en Dios que vos sos una mejor persona día a día. Y el poder de Dios se ve manifestado en tu vida y en mi vida. Colosenses capítulo 3, verso 13 dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Al entender lo que hizo Jesús en la cruz por mí, es en donde yo aplico hacia los demás. Entonces, al entender esto, al aprender quizás esto, o al refrescar estos conocimientos, nos damos cuenta de que lo que nosotros tenemos en nuestras manos es el poder de Dios para ser manifestado. Y según de cómo lo usemos, según de cómo lo apliquemos, es donde se va a manifestar la gloria de Dios. ¿O es cómo se va a manifestar la gloria de Dios? Si la fe que vos tenés, que vos conociste, o la fe que tus padres te enseñaron, o que tu familia siempre te inculcó, es una fe quieta, es una fe reservada, es una fe que solamente vos sabés que tenés, y los que están en tu entorno chico. Perdóname que te diga esto, pero nunca vas a tener una historia en crecimiento. Nunca vas a tener una historia verdadera de fe, de esa fe tuya en el Dios vivo. En cambio, si nosotros aprendemos desde ya, desde chicos, inculcamos a nuestros hijos, a los chiquititos de la iglesia infantil, le inculcamos y le enseñamos de que el regalo que tenemos de nuestra fe en Dios es aplicable en cada sector de nuestras vidas, en cada área donde nos movamos. Si enseñamos y nos damos de testimonio para otras personas de que nuestra fe es una herramienta que, wow, puede hacer estragos en el ambiente espiritual. Y cuando leemos Hebreos 11 y vemos las historias de estos hombres y mujeres de fe, estos verdaderos héroes, nos damos cuenta que lo que a nosotros nos toca vivir día a día, situaciones que no nos gustan, son cosas, perdón por la expresión de la palabra, pavadas, delante de lo que estas personas tuvieron que vivir. Persecuciones, acusaciones, violencia, falsos testimonios, situaciones que vivieron por su fe en Dios. Hoy tenés la libertad de predicar el evangelio y hoy tenés la autoridad de parte de Dios de poder aplicar la fe que tenés en Él en cualquier lugar. Cuando hablamos de libertad, no hablamos de una zona geográfica. Hablamos de la libertad que tenemos en el sacrificio de Jesús. Cuando nos apoderamos de esa libertad que obtenemos mediante el sacrificio de Jesús, ya nadie puede venir a decirte: hey, pero vos eras adicto. Hey, pero vos hacías esto. Sino que la libertad que tenemos en Jesús nos lleva a nosotros a poder aplicar esa fe, a poder transmitir esa fe, a poder vivir la fe en Dios.
La fe que cada uno de nosotros tenemos en Dios, querida iglesia del Señor, no es para guardarla en el bolsillo. No es para guardarla ahí en casa y que nadie la vea. La fe que vos tenés hoy, el privilegio de poder compartir, es para usarla. Quizás tu nombre no esté escrito en Hebreos capítulo 11, pero sí hay personas, generaciones que van a ver tu fe. Hay familias enteras que van a conocer a Jesús mediante tu fe. Hay entornos que van a ser transformados mediante tu fe. Porque el poder que se manifiesta de parte del Espíritu Santo a través de tu obrar es lo que va a hacer cambiar la atmósfera, es lo que va a hacer cambiar el lamento de las personas por danza, por baile, por gozo. Y ahí nos damos cuenta cuán importante es mi fe. Cuán importante es lo que me sostiene día a día. ¿Podemos tener situaciones difíciles? Claro que sí. Capaz sean moneda corriente de todos los días. Pero es tu fe puesta en Dios lo que va a reflejar el poder de Dios. Es tu fe en Dios lo que va a poder manifestarse hacia los demás. Es tu fe en Dios lo que va a ser tu testimonio. Es muy común hablar entre los jóvenes: ay, yo no sé evangelizar, ¿y qué le digo? ¡Hey! Apliquemos nuestra fe. Alguna historia tenés que tener con Dios. Algo el Señor tuvo que haber hecho en vos. Algo el Señor tuvo que haberte hablado. Algo el Señor tuvo que haberte pedido. Algo el Espíritu tuvo que poner en tu corazón. Porque eso es lo que nos fue dado. Eso es lo que fue dado a la iglesia. Eso es lo que fue dado a cada uno de nosotros. Y para cerrar, ¿aparece la placa ahí? Cuando dejemos que nuestra fe en el Señor transforme nuestro corazón y nuestra forma de pensar, seguro vamos a tener una verdadera y fortalecida historia de fe con Él. Amén.